Cordial saludo a estudiantes. Dando continuidad al video anterior, donde vimos ley del seno, hoy vamos a hacer ley del coseno. Entonces, recordemos dos cositas. Que los triángulos oblicuoángulos son aquellos que no son rectángulos. Entonces, tenemos dos tipos de ellos. Cuando tengo un ángulo obtuso, como en este caso el ángulo C, mostrárselos acá, ¿sí? Entonces decimos que es un triángulo obtusángulo. O cuando todos los ángulos son agudos, como en este caso, decimos que tenemos un triángulo acutángulo. Para estos triángulos vamos a calcular la ley del coseno. Entonces, siempre se hace trazando una altura para tener dos triángulos rectángulos. Es más fácil si trazamos la altura aquí, en el interior de un triángulo acutángulo. Ahí lo vamos a hacer. La idea es llegar a esta ley del coseno. Entonces, para eso, pues vamos a ver cómo lo hacemos nosotros. Entonces, en la guía que yo les envié, en la parte de ley del coseno, que es esta que tenemos acá, es importante recordar que las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras solo se pueden usar en triángulos rectángulos. Entonces, en triángulos oblicuoángulos como estos podemos usar o la ley del seno o la ley del coseno, que es lo que vamos a tratar de deducir el día de hoy. En algunos textos, la ley del coseno también la llaman teorema de Pitágoras generalizado. Y la llaman de esa manera porque efectivamente lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Pitágoras para resolverlo. Entonces, trazamos la altura, igual que para la ley del seno. Tenemos ángulos rectos, es decir, formamos dos triángulos rectángulos. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la ley del coseno para cada uno de esos triángulos. Démonos cuenta que cuando dividimos, trazamos la perpendicular, acá en este puntico C se divide en dos segmentos. Entonces, a un pedacito de eso lo vamos a llamar X. Si este pedacito se llama X y todo el segmento se llama C, el otro pedacito pues va a ser C menos ese pedacito X. Entonces lo llamamos C menos X. ¿Sí? Por el lado donde ubicamos la X, calculamos el coseno de ese ángulo. Entonces en este caso, coseno de A. Coseno de A, ¿sí?, es cateto adyacente, que es X, sobre hipotenusa, que es B. Entonces acá lo tenemos, coseno de A, X sobre B. Despejamos a X, entonces B, al despejar, va a quedar acá multiplicando. Entonces queda X es igual a B por coseno de A. Y lo que les dije, como se forman dos triángulos rectángulos, en cada uno vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso, ¿qué haría? Hipotenusa, que es B, al cuadrado igual a h al cuadrado más x al cuadrado. Mírenlo acá, b cuadrado igual a h al cuadrado más x al cuadrado. Y en este otro, la misma historia. Hipotenusa al cuadrado, que es a, ¿sí? Entonces a al cuadrado es igual a h al cuadrado más c menos x al cuadrado. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Pues recuerden que vamos a trabajar sobre el lado donde tengo la x. Entonces, ahí hay una expresión, ¿sí?, que no corresponde con los lados del triángulo, que es la altura. Entonces, en esta segunda vamos a despejar altura al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual altura al cuadrado? Entonces sería a al cuadrado, y a este término le hago transposición de términos, menos c menos x al cuadrado. Mírenlo acá, h al cuadrado es a al cuadrado menos c menos x al cuadrado. Entonces, como ya sé quién es h al cuadrado, lo voy a reemplazar en esta ecuacióncita. Entonces me queda aquí b cuadrado, ¿sí?, b cuadrado es igual a h al cuadrado. Pero ojo, h al cuadrado lo voy a reemplazar por esta. Al cuadrado menos factor de c menos x al cuadrado. Y más el x al cuadrado, más el x al cuadrado. Resuelvo este cuadrado. Recuerden que un binomio al cuadrado, la formulita es el primer al cuadrado, que es c al cuadrado, menos, porque acá hay un menos, dos veces el primero por el segundo, dos veces el primero, que es c, por el segundo, que es x, más el segundo al cuadrado, que en este caso es x al cuadrado. Ojo, porque el paréntesis no lo puedo quitar, porque como al frente hay un menos, entonces tengo que hacer propiedad distributiva. Entonces, para quitar el paréntesis hago propiedad distributiva, que lo que hace es cambiar todos estos por sus opuestos. Entonces me queda al cuadrado menos c cuadrado, mírenlo acá, menos por menos más 12x, mírenlo acá, y menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, más este x al cuadrado. El x al cuadrado con el x al cuadrado se cancelan, y me queda que b cuadrado es al cuadrado menos c cuadrado más 2c por x. Pero esa x la voy a cambiar por esta x que tengo acá en 1.
entonces ya sé que x es b coseno de a. Entonces digo, voy a cambiar esta x y me queda b cuadrado igual a al cuadrado menos c cuadrado más 2 veces x, pero x, bueno, 2c por x, pero x es b por coseno de a, como lo tenemos acá. ¿Listo? Despejamos el al cuadrado, entonces me queda b cuadrado, y a estos dos les hago transposición de término, entonces queda más c cuadrado menos 2 c por b por coseno. Si lo ordeno, pues puedo colocar primero la b, entonces queda al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno es a. Pero si cada vez que uno va a resolver un triángulo de estos tiene que hacer toda esta cuenta, es pues muy extenso. Entonces uno se aprende esta formulita, que si lo hago por cualquiera de los otros dos lados, pues puedo despejar o a b cuadrado o a c cuadrado. En este caso lo hice sobre el ángulo a, despejé al cuadrado. Si lo hago sobre b, pues b cuadrado. Si lo hago sobre c, pues c cuadrado. De esa manera tengo mis formulitas. Ahora bien, se llama teorema de Pitágoras generalizado porque miren que hasta aquí al cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado parece un teorema de Pitágoras, ¿sí? Y generalizado porque incluimos el coseno del ángulo, ¿ok? Del ángulo opuesto al lado que estoy despejando. Entonces, ¿qué necesitamos tener para aplicar el teorema? Si miramos al cuadrado es b cuadrado c cuadrado menos 2b por c por coseno de a. O sea que para hallar al cuadrado necesito los dos lados que tengo acá y el coseno del ángulo que está comprendido. Entonces necesito dos lados y el ángulo comprendido. Miremoslo con un par de ejemplos. Entonces, en el primer ejemplito, vamos a ver si puedo cuadrar acá, que se vea completo. Bien, en este primer ejemplito, entonces nos dan un ángulo, que es el ángulo C, que es 45, nos dan dos lados, que es el opuesto a A, que sería A minúscula 15, el opuesto a B, que sería B minúscula 10. Como no nos dicen las unidades, recuerden, colocamos 1. Con ello se puede calcular pues C aplicando el teoremita. Entonces C a que es igual. Entonces los otros dos lados, que serían A y B. Entonces A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces el coseno del ángulo comprendido multiplicado por esos lados. O sea, A por B por coseno de C. Y reemplazamos. Entonces queda C cuadrado, que es el lado que me falta, es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, a al cuadrado es 15, 15 al cuadrado, b cuadrado es 10, 10 al cuadrado. Entonces, 15 al cuadrado más 10 al cuadrado. Menos 2 veces esos lados, que son 10 y 15. Bueno, en orden sería 15 y 10. 15 y 10 por el coseno del ángulo que está comprendido, que sería coseno de 45. Bien, hago mis cuenticas. 15 al cuadrado, 225. 10 al cuadrado da 100. 2 por 15, 30, 30 por 10, 300 por coseno de 45, que lo hago en mi calculadora y me da 0.707. Bien, ahora, para hacer las cuentas hay que tener cuidado. Tengo una suma, una resta, pero ojo, acá hay una multiplicación. El orden de las operaciones me dice que primero hago la multiplicación, o sea que 300, bueno, más bien menos 300 por 0.707 me da 212.1. Ahora sí solamente tengo sumas y restas, entonces puedo agrupar. Entonces 225 más 100, 325 menos 212.1 me da 112.9. Pero ojo, ese es c cuadrado y yo quiero a c. Entonces saco raíz cuadrada. Como todos los valores son positivos, me va a quedar con la raíz positiva. Entonces, la raíz de 112.9 en mi calculadora nuevamente me da 10.625 y ya tengo C. Como ya tengo C, entonces tengo un lado y el seno del ángulo opuesto. Entonces, para hallar ángulos es más fácil recordar ley del seno. Entonces, hacemos ley del seno. Ya tengo este completo que es C. Voy a hallar siempre el ángulo más pequeño. El ángulo más pequeño es el opuesto al lado más pequeño. Como acá dice 10, entonces voy a hallar primero B. Entonces comparo B con C en ley del coseno, del seno, perdón. Entonces queda B es igual a seno de B, como C es a seno de C. B lo tengo, que es 10. Seno de B es el que quiero hallar. C lo tengo porque ya lo calculé, 10.625, y el seno de C lo tengo porque el ángulo es 45, entonces seno de 45. Despejo seno de B. Recuerden, multiplico los que están cruzados, 10 por seno de 45, y divido por el que me quedó suelto, que es 10.625.
calculo seno de 45 en mi calculadora, que me da 0.707 y hago las cuenticas. 10 por 0.707 sobre 10.624 me da 0.665, pura calculadora. Para despejar el ángulo, entonces usamos la función inversa. La función inversa de seno, recuerden que es arcoseno. Entonces digo B es igual al arcoseno de este numerito. Entonces, arcoseno también se puede simbolizar con seno a la menos 1, que es como me aparece en la calculadora, de 0,665. En la calculadora oprimo invertido seno, me sale seno a la menos 1 de 0.665, escribo el numerito y él me bota el ángulo que es 41.68. Para el otro ángulo, pues lo de siempre. Como la suma es 180, le resto los 45 que me dieron, le resto el 41.68 que tengo acá y me da que es 90.32. Des en cuenta que el más pequeño de los lados, ¿sí?, es 10 y el ángulo más pequeño es opuesto, que es B, 41. El que le sigue fue C, ¿cierto? Miren, 10.625, ángulo 45. Y el más grande, que era 15, el opuesto es A, que me dio el ángulo más grande, que es 90.32. Y recuerden el área, que la vimos en el video anterior. Entonces es multiplicar dos lados que formen un ángulo. Y con esos tres datos hago la cuentica. Entonces es lado por seno del ángulo comprendido sobre 2. Entonces en este caso es fácil hacerlo. 10 por 15 por seno de 45 sobre 2. Mírenlo acá. 10 por 15 por seno de 45 sobre 2. Hago mis cuenticas en la calculadora y terminé. Otra situación en la que aplicamos el teorema del coseno es cuando nos dan tres lados, como en este caso. Entonces, en este segundo ejemplo, voy a subirlo un poquitico, aquí. En este segundo ejemplo nos dan los tres lados, 10, 15 y 12, ¿sí? Y nos piden que lo solucionemos. Entonces, para hallar un ángulo, pues vamos a mirar otra vez el más pequeño, siempre el más pequeño. La razón, el último videito que les adjunto, les muestra un ejemplo donde se arranca de pronto con el ángulo grande, el cual puede ser un obtusángulo, entonces ahí hay que hacer análisis de en qué cuadrante queda el ángulo. Entonces por eso nosotros tratamos siempre de buscar el más pequeño y de esa manera nos quitamos el problema. Entonces el más pequeño va a ser el opuesto al lado más pequeño, que va a ser A. Entonces aplicamos la ley del coseno con A. Entonces queda A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo. El coseno en este caso va a ser el coseno del ángulo A. Y reemplazo. Entonces quedaría 10 al cuadrado, ¿sí?, más B al cuadrado, que sería 12, 12 al cuadrado, de una vez voy reemplazando, 225, menos 2B por C, entonces quedaría menos 2 por 15 por 12, que es 2 por 15, 30, 30 por 12, 360, por el coseno del ángulo, que es A. Ojo, aquí ya hice toda la sustitución. Ahora, tengo que despejar coseno de A. Para despejar coseno de A, entonces vamos a hacer transposición de términos, pero me doy cuenta que estos dos términos son semejantes. Entonces primero sumo 225 más 144, 366. Y hago la transposición de términos de este 69, ¿sí? Al hacer la transposición de términos me queda menos 369. Agrupo ahora sí términos semejantes a este lado, ¿sí? Me da menos 269. Ojo, este término quedó intacto porque no lo puedo tocar porque acá hay una resta. Como ya quedó este término solito al lado derecho, ahora sí puedo despejar. Entonces, para dejar coseno de A, divido por menos 360. Ojo, ley de signos, menos por menos, más, y me da 269, y al despejar, 360 queda dividiendo. Entonces, cuando hago 269 sobre 360, es coseno de A. Si quiero A, recuerden la función inversa, entonces A es igual a arco coseno, o coseno a la menos 1 de ese valor, 269 sobre 360. En mi calculadora esta división me da 0.747 y coseno a la menos 1, recuerden, invertido coseno de este numerito, me dio 41.67. Ya tengo un ángulo. Ahora, para hallar los otros ángulos puedo repetir el proceso o más fácil usar ley del seno. Como ya tengo A completo, ¿sí? A
que es 10, y el seno de A, que es el seno de 41,67, busco el siguiente ángulo más pequeño, sería el de 12. Entonces voy a despejar C usando A. Entonces comparo a C con A. Entonces, ¿quién es C? 12 unidades. Seno de C, no lo conozco, lo dejo ahí quietico. A, que ya lo tengo, que es 10 unidades. Y seno de A, que también lo tengo, que A es 41,67 el ángulo. Para despejar seno de C, recuerden, multiplicamos los que quedan cruzados, 12 unidades por seno de 41,67 sobre el que quedó solito, que es 10 unidades. Seno de 67 en mi calculadora me da 0,665. Ahora hago la cuentica. 12 por 0,665 sobre 10 me da 0,798. En mi calculadora tengo coseno de C. Pero como quiero a C, recuerden, seno a la menos 1, invertido seno de este numerito, 0,798, y la calculadora me da el ángulo 52. Y el tercer ángulo, como siempre, por resta. 180 menos el primer ángulo que calculé, 41,67, el segundo que calculé, 52,94, y me da el que me falta, que es B, 85,39. Pueden verificar que al lado más pequeño le corresponde el ángulo más pequeño y al lado más grande le va a corresponder el ángulo más grande. Para el área, pues lo de siempre, ¿no? ¿Sí? Dos lados y el ángulo comprendido. En este caso, miramos dos lados, pueden ser cualquiera, porque los tengo todos, y el ángulo comprendido. Para que sea más preciso, vamos a usar el primer ángulo que hallamos, que fue A. ¿Sí? A. Entonces lo voy a hacer aquí. Entonces va a quedar B por C por seno de A sobre 2. Los dos lados y el ángulo comprendido. Entonces reemplazo. B es 15, C es 12 unidades, el ángulo A 41, entonces seno de 41,67 sobre 2. Hago la cuentica en la calculadora. ¿Sí? Y acabé. Tengo el área. No olviden, área son unidades al cuadrado, porque acá U por U al cuadrado. Y de esa manera, pues tenemos la aplicación del teorema del coseno. Dense en cuenta que el teorema del seno es más fácil de aplicar, entonces si yo puedo combinar los dos teoremas, lo puedo hacer sin problema. Bien, y por último, tienen dos ejercicios para resolver, que son los que ustedes me van a colocar en Classroom. Primero, van a hacer el dibujito del triángulo que corresponde, un triangulito, lo marcan ángulos, marcan lados, y sobre ese triangulito miran cómo resolver la pregunta. No tienen que resolver todo el triángulo, solamente resolver la pregunta que aquí se les plantea. Bien, espero haya sido claro el video y espero que entreguen puntualmente la tarea. Hasta pronto.